Comenzó la preventa de tablones y acordes. Lo veíamos lejano hace un tiempo, hoy lo tenemos aquí. Comenzó la preventa, en unos días vas a poder estar tranquilamente en tu casa y por eso queremos estar unos minutos con el creador de la obra maestra, el señor Emiliano Curuchaga. Curu, querido, ¿cómo te va? Hola Beni, qué alegría, qué raro estar de este lado, pero qué alegría que sea en Pasión Fortinera presentando finalmente esta hermosa obra que hemos intitulado De Tablones y Acordes, un viaje por la historia de los conciertos y recitales en estadios del fútbol argentino. Yo creo que el hincha de Vélez que está del otro lado va a querer que hablemos del estadio José Amalfitani, pero antes, quiero que me cuentes cómo se te ocurrió hacer, o cómo llegó a tu cabeza la idea de hacer un libro relacionado a estadios de fútbol, ¿sí? Y música. Eso que tanto amamos y sé que vos tanto querés en lo personal. Sí, a ver, son mis dos pasiones, tanto el fútbol como la música, y en particular tengo una fascinación por los estadios de fútbol. ¿Viste? Así como hay un turismo religioso, la gente que va a las distintas ciudades y va a ver la iglesia, la catedral, bueno, a mí me pasa con los estadios. Gracias a Dios por este amor por el fútbol y por lo que nos ha permitido Pasión Fortinera, hemos conocido muchas canchas. Y yo en cada viaje que hago trato de pasar por el estadio local, ya sea en ciudades de acá del país o las veces que tuve la suerte de viajar afuera. Tengo como una fascinación por la estructura de los estadios. No sé, debo ser un arquitecto frustrado. Capaz que Eh, sí, uno nunca no lo sabe. sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Me anoté en periodismo, capaz. Nunca es tarde para aprender igual, pero... y en particular tengo esta cosa de lo que sentimos todos los hinchas, ¿no? Y sobre todo los hinchas de Vélez, de decir, bueno, la Amalfitani es mi casa. Y así como cada hincha de cada club siente muy propia los tablones de su propio estadio, quería indagar un poquito también en lo que ha sido la historia de otros estadios. A ver, este libro nace, si bien la idea siempre estuvo, la escritura arranca en la pandemia y nace también un poco de la nostalgia y esa cosa de no saber cuándo íbamos a poder volver a un recital, cuándo íbamos a poder volver a ir a la cancha. Y también sabiendo de que no había habido mucha investigación respecto a recitales en estadios de fútbol. Y pasó que estando en plena cuarentena vi un documental llamado Sid Bernstein Presents. Sid Bernstein fue un histórico productor de los Beatles, uno de los responsables de lo que fue la invasión británica, que fue un montón de bandas en mediados de los 60 que fueron al mercado estadounidense a coparlo. Fueron los Beatles, The Kings, los Rolling Stones, The Monkees, un montón de bandas que llevaron ese sonido nacido en Inglaterra y que de alguna manera fue la semilla que prendió fuerte en Estados Unidos y que cautivó a el rock and roll y el rockabilly que se estaba gestando por esas latitudes, ¿no? Con Elvis Presley, con Jerry Lee Lewis, con Chuck Berry. Entonces, en ese documental particularmente hablaban de un recital de los Beatles en el año 65 en el Shea Stadium de Nueva York y lo vendían como el primer recital de la historia en un estadio descubierto. Y a mí me sonó muy raro eso, ¿viste? Está bien que los Beatles fueron muy exitosos y les colgamos medallas de haber sido los primeros en haber hecho un montón de cosas, pero el primer recital en un estadio deportivo, a mí me daba la sensación de que en Argentina ya estaba pasando eso, ya ocurría. Mis viejos me hablaban de los carnavales, no sé, teníamos mucho tango, mucho vínculo del tango con el fútbol, el vínculo de Gardel con el fútbol, sobre todo con Racing. Entonces, me parecía un poco raro que el primer concierto de la historia haya sido recién en el año 65 y con los Beatles en Nueva York. Entonces, con todas esas dudas, con todas esas emociones a flor de piel y con la curiosidad siempre ahí como disparador, es que arrancamos esta historia y esta investigación de tablones y acordes. Es increíble esto que decís, Semi, teniendo en cuenta que en afuera, ¿sí? El famoso afuera de Argentina, se hablaba de, bueno, que todo había comenzado con los Beatles y qué sé yo, qué sé cuánto, pero esto que vos marcás es importante. En Argentina ya habían festivales en estadios con mucha música, con mucho folclore, con todo lo que ya conocemos de nuestros viejos, de nuestros abuelos, que ya habían pisado, y que vos a la hora de buscar, imagino que te habrás encontrado con más de una sorpresa, teniendo en cuenta que hoy si uno llega a pensar, bueno, en la década del 80 estaba Charlie, estaba Cerati y estaba Fito
en un solo festival a las 3 de la mañana en un estadio, hoy parece algo loco, ¿no? Pero eran cosas que pasaban en Argentina. Bueno, un poco también la idea del libro es llegar a entender esto que tenemos tan naturalizado, ¿no? Que es el vínculo del fútbol con la música, y sobre todo en Argentina, que son dos pasiones populares muy fuertes. Nosotros ya lo damos como hecho, pero había que indagar un poquitito, y la investigación nos lleva al 1900, nos lleva al 1900, al 1910, años que son fáciles para ponerle un punto de partida, porque es más o menos cuando los clubes de fútbol empiezan a nacer. Una Argentina del centenario, la Argentina de 1910, que estaba empezando a consolidarse, que por supuesto no es la Argentina que conocemos ahora, ¿no? Había territorios que ni siquiera eran provincias, muchos territorios del noreste, muchos territorios patagónicos que ni siquiera formaban parte del territorio nacional. Entonces estamos hablando de una Argentina en construcción, en formación, que para el 1910 particularmente, en lo que hoy es la capital federal, empieza algo que es muy lógico. ¿Viste la frase divide y reinarás? Bueno, esto fue divide y administrarás. Empieza el nacimiento catastral de los barrios. Y con el nacimiento catastral de los barrios y de las oleadas de inmigración, va a empezar algo que hoy por hoy, no sé, hablas de Caballito y te referís a Ferro, hablas de Floresta y te viene a la cabeza el Boys, hablas de La Boca y por supuesto Boca, pero empieza esta construcción de la identidad barrial en donde los clubes de fútbol van a tener mucha fuerza, porque ahora ser de un barrio no era solamente tener las características, en muchos casos, de las comunidades que se asentaron en esos barrios, sino también del club que ahí se fundó. Y por supuesto que los estadios van a ser los templos de esos fieles y de esos fervientes habitantes de estas nuevas unidades administrativas que van a ser los barrios de capital, y que a medida que se va moviendo para la provincia y para el interior del país, va a hacer lo propio con las diferentes regiones, ¿no? Aquí abajo van a encontrar el link de la preventa para que puedan adquirir de tablones y acordes. Digo, el fiel seguidor de Pasión Fortinera, ¿sí? El fiel seguidor de Pasión Fortinera, ese que leía el blog, el famoso Desde el Banco, con Emiliano Curochaga, sabe y conoce la prosa que tiene. No se lo pueden perder. Yo fui un espectador de lujo, ¿sí? Pude leerlo antes de que salga la mismísima preventa, y es una obra, ¿sí? Es una obra con todas las letras. Así que aquí abajo vamos a dejar el link de la preventa. Si quieren adquirirlo, en los próximos días lo van a poner en su casa a un precio completamente exclusivo, por supuesto. Ahora, quiero meterme en el estadio José Amalfitani, porque la gente me lo va a pedir. Yo sé que la gente que está del otro lado, Curu, me va a decir, dale, apurame el trámite, que hable del estadio de Vélez, porque yo sé que si es hincha de Vélez, imagino que habrá tomado con más cariño el capítulo del estadio José Amalfitani, ¿no? Seguro. A ver, el Amalfitani es un protagonista casi excluyente de la obra. Es uno de los estadios más lindos del país, más lindos del mundo. A veces no tomamos dimensión de la grandeza de nuestro estadio, no solo a nivel capacidad, sino a nivel reconocimiento nacional e internacional. Es uno de los estadios premiados por el mundo del rugby como uno de los mejores para ver partidos de esa disciplina. Es un estadio que es buscado, es solicitado en cuanto a artistas de renombre para poder albergar allí. Cualquiera que haya ido a un recital en Vélez te va a decir siempre lo mismo. Se ve bien de todos lados y se escucha bárbaro de todos lados. Entonces, el Amalfitani sin dudas que va a ser un protagonista casi exclusivo de esta obra, pero lo interesante acá, y que también es parte de la obra, no solamente vamos a hablar de los recitales que ahí pasaron, sino también que vamos a meternos un poquito en la historia de cada hogar. Nosotros hoy, de vuelta, naturalizamos que en Juan B. Justo 9200 está la casa de Vélez, la casa del Fortín. Y no siempre estuvo ahí. No siempre estuvo ahí. Nosotros, los hinchas de Vélez, tenemos muy presente aquel Fortín de Villaluro en Guardia Nacional y Ulrico Schmidl, esa manzana tan gloriosa para nosotros, pero es muy interesante saber qué pasó después cuando Vélez desciende, cuando nos desalojan de aquellos terrenos, y entender también la figura histórica
de José Amalfitani como dirigente. Entender también la importancia para los hinchas de Vélez de lo que fue don Pepe Amalfitani, no solamente para erigir nuestra casa, sino para todo lo que ha pasado. Del mismo modo que cuando nos metamos en la historia de otros estadios, por supuesto, y hablemos, no sé, de Huracán y entender quién fue Tomás Adolfo Ducó, cuando entendamos quién fue Antonio Vespucio Liberti para River, y antes José Bacigalupi, un nombre que no se conoce mucho, pero va a ser clave para la gente riverplatense, Alberto J. Armando y Camilo Sichero para los hinchas de Boca. Bueno, por supuesto, atrás de cada nombre, de cada historia hay muchos nombres, hay mucho peso específico, y por supuesto, el Amalfitani se lleva un lugar de preponderancia y de lujo, y espero que los hinchas de Vélez, más allá del contenido de la obra, se metan para conocer la historia de nuestra propia casa, que es riquísima, de verdad que es riquísima. Contanos alguna historia en el estadio José Amalfitani que digas, esto cuando lo estaba leyendo, cuando estaba en la Biblioteca Nacional, dije, esto es increíble, y lo tiene que conocer todo el mundo, todo el pueblo fortinero. Bueno, a ver, uno de los recitales que capaz están en el inconsciente colectivo como el primer gran recital en un estadio de fútbol en la historia de nuestro país es Queen and River en febrero de 1981. Lo que no mucha gente sabe es que Vélez lo anunció como parte de los recitales de los carnavales de verano. Hay una foto ahí, y que aprovecho y le agradezco a Osvaldo Rao y a la gente del Fortín de Vélez, una foto que nos han facilitado de época, en donde en el viejo portón de acceso que hoy está al lado de la tienda, ¿sí? Al lado de lo que hoy es la puerta azul, que antes era una puerta giratoria, claro. En ese portón de acceso, debajo de la platea norte, había un cartel que decía Carnaval Vélez 1981, Queen. Lo anunciaban como si fuera un show de Palito Ortega, de Sandro, de Leonardo Fabio, y era Queen. Y lo más curioso de ese recital son dos cosas en particular, no es solo una cosa, son dos cosas. La primera es que los productores en realidad querían ir a buscar a la Mujer Maravilla. ¿Cómo me dirás, la Mujer Maravilla? Sí, Linda Carter, no la Mujer Maravilla que conocemos ahora, a Gal Gadot, sino a Linda Carter, la Mujer Maravilla de los años 70 y 80, que se había cansado de actuar y se había librado a cambiar las tablas por los micrófonos, estaba cantando y la querían traer. Una negociación fallida en Los Ángeles y un encuentro más inesperado aún hace que Queen venga a Latinoamérica y venga particularmente a Vélez. Y lo segundo, como bien se sabe, Queen viene a Vélez en el 81, plena dictadura militar, y el hijo de uno de los grandes responsables, de uno de los altos mandos de aquel entonces, era fanático de Queen, y le dice a su padre, general por entonces y a cargo del gobierno nacional de facto, por supuesto, le dice, esta es otra oportunidad para seguir con lo que fue el Mundial 78, seguir mostrándole al mundo que Argentina puede dar una buena imagen en el exterior, así que por favor, tráete a Queen, tráetelo a Vélez. Así que esas dos me parecen particularidades que a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta la música y a los hinchas de Vélez no se lo pueden perder. Eso justamente te iba a preguntar, porque hablamos de épocas oscuras en la historia argentina, y vos te metiste y le das mucho contexto político a todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Alguna vez me han dicho por ahí que el fútbol y la política no tenían relación, ¿sí? Cuando en realidad el deporte y la política todo el tiempo tienen relación, están todo el tiempo ligados, ¿no? Y sobre todo en épocas oscuras como la dictadura. ¿Cómo fue meterse en esos terrenos? ¿Sí? ¿Te costó? ¿Te apasionó? Fue apasionante. A ver, encontré una de las fuentes principales que es el fondo de investigación del Mundial 78. Está citado ahí, hay un agradecimiento muy especial. Hubo un trabajo de investigación muy grande respecto de lo que fue toda la organización del Mundial 78 y hay una cantidad de material y documentación histórica que se está recuperando y que va a ser muy valiosa para entender un montón de cosas. Hay un capítulo en particular dentro del capítulo de la década de los 70 que explica esto. Es muy, muy difícil no entender esta obra sin lo que fue el Mundial 78
sin lo que fue el ente autárquico Mundial 78, uno de los organismos más oscuros de la historia de nuestro país y del cual no se ha hablado mucho y que pude entrar en detalle y creo que tiene una linda descripción, una linda dentro de lo nefasto que fue, ¿no? Pero entender lo que fue el punto de quiebra del Mundial 78 para esta obra y lo que fueron las remodelaciones de nuestra casa, del Estadio José Amalfitani, del Gigante de Arroyito en Rosario, de River, la construcción del José María Minella en Mar del Plata, que también va a tener su capítulo aparte, entendiendo lo importante que fue también en cuanto a conciertos en el interior del país. ¿Cuál más? El Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, que logró ampliar los horizontes más para el oeste, también en la frontera con Chile. La historia de Malvinas Argentinas es muy hermosa, muy particular, está en el Parque Independencia, en el Parque General San Martín, perdón, de Mendoza, donde hay otros 2 estadios de fútbol, un parque en nuestro país creado por uno de los máximos urbanistas de la historia, como fue Carlos Tais, que también lo estamos mencionando. Es un libro que, como vos estarás viendo, va por muchas aristas, pero el vínculo, si te gusta esto, y agarrándome de tu pregunta, este vínculo de la política con el fútbol, en el capítulo de la década del 30 ya lo empezamos a desandar, o sea, esta historia de fútbol política, música política, entre los 3 que empiezan a formar un triángulo amoroso desde hace 80, 90 años, es súper interesante y está muy, muy, muy abarcado, muy abordado en la obra, así que espero que también lo puedan disfrutar y que responda a estas preguntas que vos me haces. A ver, la gente de Vélez que se quede con preguntas lo pueden hacer aquí abajo, ¿no? En los comentarios de este video, ¿sí? Podrán dejarnos todas sus consultas, por supuesto, y serán respondidas por el mismísimo Emiliano Curuchaga. Ojitos claros, como le dicen aquí en Pasión Fortinera. Mi querido, vamos entrando en el final. Agradecimientos. ¿A quién querés agradecer en este momento? Son muchos, espero no olvidarme de ninguno. A ustedes por sobre todas las cosas que me han dado esta licencia y todo el aguante. A Luquita Stile y Martincito Ferrara, que han colaborado con fotos muy valiosas, un material fotográfico muy lindo para poder acompañar cada palabra de la obra. A Carlito Zaira, mi padrino, mi hermano mayor en esta profesión, que me ha bancado muchísimo. A Sofi Vega, que se ha encargado del arte, el diseño y la estética del libro. A Gustavo Farías, de La Voz del Interior, que me ha aportado un montón de información que nos permitió llegar a Córdoba, llevar esta obra a Córdoba y darle mucha riqueza desde lo que ha contribuido la Docta a esta historia de tablones y acordes. A la revista Pelo, que tiene una página donde está todo el material digitalizado, todo lo que han sido los números de la revista Pelo, importantísima, no solo para esta obra, sino para lo que fue la cultura adolescente de nuestros padres, de nuestros tíos, desde la década del 70 y que a través de un esfuerzo muy grande han digitalizado todos sus números y están a disposición. ¿De quién me estoy olvidando? Pogopedia, los amigos de Pogopedia que también han brindado un montón de material. Todos los agradecimientos están a la obra, están dentro de la obra, los van a poder encontrar y también es una invitación para que quienes se interesan en el mundo del fútbol y en el mundo de la música puedan ir ahí. Luis Marzolati de Viejos Estadios, @viejosestadios, una fuente inagotable de información histórica sobre las canchas de fútbol argentino, no me puedo olvidar de él, así que me estoy quedando corto y va a ser muy descortés, pero bueno, todos los agradecimientos están dentro de la obra y también son, como dije antes, una invitación para que la gente pueda conocerlos y seguir aprendiendo de fútbol y música con toda esta gente que ha contribuido. A veces las palabras están de más porque lo suelo decir en persona más que por la pantalla, pero sabés lo orgulloso que estoy de tu obra, amigo. Así que nada, espero que la gente lo disfrute tanto como yo lo disfruté leyéndola y vos, por supuesto, realizándola. La última, trato de no extenderme. Quiero que me digas, ¿qué significa la obra para vos? Y es una obra que lamentablemente para cuando se presente ya va a estar vieja, porque
Coldplay con sus 10 recitales en River me dejó un capítulo afuera. Fue pensado, como te decía antes, desde la nostalgia de no saber cuándo íbamos a volver a ir a una cancha o a un recital, y hoy, gracias a Dios y a la ciencia, a la tecnología y a las vacunas, hemos podido volver a disfrutar de estas dos cosas. Hoy, esta obra, que me perdonen los que son padres y madres, pero hoy yo la tengo que considerar como un hijo. No tengo hijos, así que puedo decir que De Tablones y Acordes es mi primera criatura. Pero no, está hecha con mucho amor, con mucho compromiso también por la historia. Debo decirlo, yo no estoy inventando nada, simplemente estoy poniendo en palabras historias donde los protagonistas son los artistas y los estadios de fútbol y toda la gente que ha trabajado a lo largo de la historia en bandas y en clubes para que los capítulos que ustedes van a leer sean así de ricos. Vuelvo, no inventé nada, simplemente investigué y lo puse todo junto en una obra que espero que sea del agrado de futboleros y de musiqueros. No los va a satisfacer a todos por igual, porque no es un libro de fútbol, no es un libro de música, ni es un libro de historia, sino que es un libro que intenta, una obra que intenta poner a todos ellos juntos en un momento dado de la historia para ver que no todo es blanco o negro, sino que hay un montón de grises que son riquísimos para investigar. Vuelvo a repetirle a la gente, aquí abajo puede adquirir el libro con su precio por la preventa, un precio único, ¿sí? Único. Está muy, pero muy barato, aprovechenlo, cómprenlo y disfrútenlo, que a fin de año van a leer la obra de Emiliano Curuchaga. Repito, si alguna vez lo leyeron en Pasión Fortinera, con el famoso Desde el Banco, con alguna que otra también aquí haciendo medio de pulpo, ¿no? Con el señor Ferrara haciendo un poco de todo. Siempre leyéndolo, la prosa de Emiliano Curuchaga es única y no se lo pueden perder. Es un libro espectacular, ¿sí? Para regalar, para tener en casa, para leer una vez más y para tenerlo siempre presente porque es historia pura. Así que nada, Emi, te mando un abrazo grande, en serio, de corazón. Muchas gracias de vuelta a vos, a todo el equipo de Pasión Fortinera, a los fortineros y fortineras que siempre nos acompañan. Me olvidé de este agradecimiento en el medio de la emoción a Ediciones Fabro también. Entren a Ediciones Fabro a chusmear todo el material que hay ahí. Está Héroes de Tiento de Carlitos Zaira, Héroes en Tiempos Infames también, para meterse más de lleno en la historia de cómo nació el fútbol argentino, década del 20 y del 30. A Fabián D'Antonio, responsable de Ediciones Fabro, que me ha dado una libertad terrible, total, absoluta en cuanto a la escritura y en cuanto a la estética del libro. Y bueno, gracias a ustedes, chicos, de verdad, de corazón, por haber bancado, por el cariño, por esta entrevista y por permitir que De Tablones y Acordes llegue a mucha más gente. Compren De Tablones y Acordes, por favor, ¿sí? Abrazo grande, Emi, nos vemos en Pasión Fortinera, siempre. Siempre, tengo que volver, se me acabó la licencia, no hay más excusas. Usted siempre está, va y vuelve todo el tiempo, está ahí, está presente. Abrazo grande. Gracias.